Esta es la sonda espacial Voyager 2 acercándose a Neptuno, el planeta más lejano de nuestro sistema solar. Era la primera vez que una nave espacial realizaba el viaje de 4.000 millones de kilómetros, y en aquel momento se sabía muy poco sobre este gigante gaseoso. Neptuno está tan lejos que solo ha completado una única órbita alrededor del Sol desde que lo descubrimos en 1846. La verdadera escala de nuestro sistema solar es imposible de comprender para nosotros y, debido a las leyes de la física, navegar por esta enorme extensión está lejos de ser algo sencillo. Sin embargo, en agosto de 1977, la sonda espacial Voyager 2 inició un increíble viaje que duraría toda su vida y que la llevaría a través de nuestro sistema solar y más allá. Hoy, la sonda se encuentra a unos 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, pero ¿cómo llegó hasta allí? En este video vamos a analizar la increíble física detrás del viaje de la Voyager 2 y los ingeniosos sistemas que utilizó para navegar por el espacio. A mediados de los años 60, un ingeniero de la NASA descubrió que estaba a punto de producirse una rara alineación de los 4 planetas más grandes de nuestro sistema solar. Esta alineación solo ocurre una vez cada 175 años y permitiría que una nave espacial visitara los 4 gigantes en una única misión. Y así, Voyager 2 fue la elegida para afrontar este desafío. Pero para conseguirlo, tendría que realizar 4 asistencias gravitatorias y escapar de la gravedad del Sol. Los planetas de nuestro sistema solar están siendo constantemente atraídos por el Sol, pero como también se desplazan lateralmente a gran velocidad, ese movimiento contrarresta la atracción solar y los mantiene en una órbita constante. Sin esa velocidad, los objetos en el espacio simplemente serían arrastrados directamente hacia el Sol. Sin embargo, si un objeto viaja lo suficientemente rápido, puede superar esa atracción y liberarse por completo. Por eso, Voyager 2 necesitaba alcanzar una velocidad suficiente para escapar de la gravedad solar. Cuanto más cerca está un objeto del Sol, mayor es la fuerza con la que será atraído. La gravedad del Sol crea una profunda depresión en el tejido del espacio, que podemos imaginar como una colina. Un objeto que intenta escapar desde el fondo de esa colina necesitará mucha más velocidad que uno que lo haga desde la parte superior. Como la Tierra sigue estando relativamente cerca del Sol, Voyager necesitaba una enorme cantidad de energía para escapar. Ningún cohete de la época era lo suficientemente potente para lograrlo. Pero gracias a esta extraordinaria alineación planetaria, Voyager podía utilizar asistencias gravitatorias para impulsarse de planeta en planeta y aumentar su velocidad en el proceso. Para abandonar nuestro sistema solar, Voyager tenía que superar la velocidad de escape del Sol, que a la distancia de la Tierra era de aproximadamente 42 kilómetros por segundo. A pesar de despegar a bordo del cohete más potente de su época, este solo podía proporcionarle un delta V de unos 10 kilómetros por segundo. Pero la Tierra ya orbitaba alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo, así que, al lanzar Voyager en la misma dirección en la que se desplazaba la Tierra, aprovechó esa velocidad y consiguió alcanzar unos 40 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Eso fue suficiente para escapar de la gravedad terrestre e introducirse en una enorme órbita alrededor del Sol. Una órbita que la llevaría mucho más allá de Marte. En circunstancias normales, habría permanecido en esa órbita indefinidamente, pero como necesitaba realizar una asistencia gravitatoria con Júpiter, apuntó hacia el lugar donde estaría Júpiter cuando llegara. A pesar de la enorme extensión del espacio alrededor de Júpiter, Voyager tuvo que atravesar un estrechísimo corredor de apenas 150 kilómetros de ancho y llegar a un punto concreto con una precisión de segundos. Todo ello mientras viajaba a 10 kilómetros por segundo. Si fallaba ese punto o llegaba con unos pocos segundos de diferencia, habría arruinado la asistencia gravitatoria de Júpiter y la posterior asistencia gravitatoria con Saturno. Para alcanzar semejante nivel de precisión, Voyager necesitaba una conexión de datos extremadamente estable con la Tierra. Para eso utilizó NordVPN. Es broma. NordVPN, el patrocinador de este video, es mucho más que una simple VPN. También incluye un antivirus avanzado integrado que ofrece protección frente a malware, sitios web peligrosos y anuncios maliciosos. Los ataques fraudulentos son cada vez más sofisticados, pero la mayoría de los antivirus tradicionales solo actúan una vez que el archivo malicioso ya ha sido descargado.
NordVPN busca detener las amenazas en su origen, identificando tiendas falsas, bloqueando sitios fraudulentos, neutralizando enlaces de phishing y bloqueando llamadas fraudulentas. La herramienta antivirus de NordVPN analiza enlaces disfrazados y sitios web fraudulentos antes incluso de que tengas la oportunidad de hacer clic en ellos. NordVPN reúne todas estas funciones de seguridad en una única suscripción que puede utilizarse en varios dispositivos. Y por supuesto, NordVPN sigue siendo, ante todo, una VPN, protegiéndote cuando utilizas redes Wi-Fi públicas y permitiéndote acceder a contenido disponible en otros países. Consigue una oferta exclusiva de NordVPN y además 4 meses extra en nordvpn.com/pionero. Eso es nordvpn.com/pionero. Para lograr una precisión tan increíble al acercarse a Júpiter, Voyager tenía que conocer su posición exacta en el espacio y controlar su velocidad con gran precisión. 5 conjuntos de propulsores distribuidos alrededor de la sonda permitían que Voyager rotara sobre sus 3 ejes. Esto era fundamental, ya que su gran antena debía apuntar constantemente hacia la Tierra para enviar y recibir señales. Estos propulsores disparaban impulsos diminutos de apenas milisegundos, haciendo que Voyager girara a unos 0,3 grados por segundo. Además, existía otro conjunto idéntico de propulsores para modificar la velocidad de la nave, permitiendo a la NASA ajustar con precisión su trayectoria. Pero ¿cómo sabía realmente Voyager dónde estaba y hacia dónde se dirigía? En la antena de Voyager se encontraba un dispositivo llamado sensor solar. Detectaba al Sol como el objeto más brillante del espacio y ordenaba a Voyager girar hasta fijarlo como referencia. Esto alineaba correctamente los ejes X y Y garantizaba que la antena estuviera orientada hacia la Tierra. Para determinar el eje de giro longitudinal, un rastreador estelar situado a 90 grados del sensor solar buscaba una estrella específica cuya luminosidad era conocida. Voyager giraba sobre ese eje hasta fijar también esa referencia, pero no siempre podía depender de estos sistemas. Cada vez que Voyager pasaba cerca de un planeta, el sensor solar quedaba temporalmente bloqueado. Del mismo modo, cuando la nave giraba para tomar fotografías de objetivos concretos, ambos sensores dejaban de apuntar hacia sus referencias. Por eso, para registrar cuánto había girado, disponía de un giroscopio a bordo que podía utilizarse durante varias horas seguidas. Este consistía en un disco montado sobre una plataforma articulada de 3 ejes. Cuando se activaba, su momento angular lo mantenía perfectamente estable. A medida que Voyager rotaba, los soportes giraban alrededor del disco y un dispositivo medía cuánto había cambiado su orientación. De esta forma, Voyager sabía exactamente cuánto debía girar para volver a apuntar hacia la Tierra. Todo este sistema funcionaba extraordinariamente bien y proporcionaba a Voyager una orientación fija en el espacio. Pero conocer su orientación era solo una parte del problema. Para calcular su trayectoria, la NASA también necesitaba saber a qué velocidad se desplazaba. Lo hacía enviando una señal a Voyager y midiendo cuánto tardaba en responder. Como cada señal viajaba a la velocidad de la luz, multiplicando ese tiempo podían determinar la distancia a la nave. Después enviaban otra señal para obtener una nueva medición. Restando ambas distancias, podían calcular cuánto había avanzado Voyager durante ese intervalo. A partir de ahí, una sencilla operación permitía conocer su velocidad. Con todos estos datos, la NASA podía representar continuamente su trayectoria y compararla con la trayectoria deseada. Si la sonda se desviaba ligeramente, podían enviar una orden para activar los propulsores y corregir el rumbo. Gracias a este extraordinario sistema, Voyager llegó a su punto objetivo junto a Júpiter con apenas 1,4 segundos de retraso y solo 60 kilómetros de desviación. Cuando Voyager 2 se acercó a Júpiter, su velocidad había disminuido considerablemente hasta unos 10 kilómetros por segundo al alcanzar el punto más alto de su órbita. Esto estaba muy por debajo de la velocidad de escape solar a esa distancia, que era de unos 18 kilómetros por segundo, pero al acercarse a Júpiter, la gravedad del planeta comenzó a influir sobre la sonda. Como Júpiter ya se desplazaba muy rápidamente en esa dirección, atrajo a Voyager y en esencia sumó parte de su propia velocidad a la de la nave, impulsándola a una velocidad aún mayor. Ahora Voyager viajaba más rápido que la velocidad de escape del Sol y desde ese momento estaba destinada a abandonar el sistema solar. Pero el viaje todavía no había terminado. Voyager realizó 2 asistencias gravitatorias más alrededor de Saturno y Urano, realizando descubrimientos extraordinarios por el camino.
La última asistencia gravitatoria tendría lugar en Neptuno, aunque sería algo diferente. Como ya no quedaban más planetas que visitar después de Neptuno, Voyager no tenía que seguir ninguna trayectoria concreta alrededor del planeta. Sin embargo, los científicos estaban muy interesados en acercarse lo máximo posible a Tritón, una de las lunas de Neptuno. Pero Tritón orbita con una gran inclinación, por lo que acercarse requería un cambio de dirección muy pronunciado. Así que, en lugar de aproximarse por detrás de Neptuno, Voyager pasó ligeramente por delante, sobrevolando el polo norte del planeta. Esto fue suficiente para desviar su trayectoria hacia abajo y reducir ligeramente su velocidad. 5 horas después, Voyager pasó junto a Tritón y desde ese momento comenzó su viaje definitivo hacia el espacio profundo. Esta épica misión duró un total de 12 años y los descubrimientos realizados por Voyager durante el trayecto nos enseñaron una cantidad increíble de información sobre nuestro sistema solar.